Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es transformada de Fourier para señales aperiódicas. Esto es muy importante, esta es la diferencia con la señal, una de las diferencias que tiene con la otra representación de señales con serie de Fourier. Es que pues, también se va a poder representar una señal aperiódica, entendida esta, una señal periódica. Una señal aperiódica se puede considerar periódica si suponemos que nuestro t tiende a infinito. Entonces el límite, cuando t tiende a infinito, de f de t más t grande. Esa es la consideración que tiene Fourier, es decir, un periodo muy grande, lo que es decir que va a desplazar una señal, la señal va a estar desplazando un t que tiende a infinito. Entonces esta señal, si se considera así, a partir de ahí Fourier hizo un análisis en los medios del cual ya no solo podemos representar señales periódicas por un medio de senos y cosenos relacionados armónicamente, sino que vamos a poder pasar a un dominio que vamos a llamarlo el dominio de la frecuencia compleja. Es decir, tenemos una f de t, si le hacemos su transformada de Fourier, va a dejar de depender de t la función para depender de j omega. Y esta j nos dice que pues efectivamente vamos a estar trabajando con el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos dice que si tenemos un número z que es igual a a más jb, esa es una representación cartesiana, una representación rectangular se le llama. Rectangular, es nuestro plano complejo. Aquí tenemos el real, la parte imaginaria. Y si tenemos nuestro punto z, siempre y cuando pues a y b sean mayores que 0, entonces tendríamos aquí nuestro b acompañado de su j, aquí nuestra a. Y este punto se le va a llamar el punto z. Como vemos, ese punto z ya lo representamos con parte real más parte imaginaria. Sin embargo, aquí existe una distancia, que esta distancia se le va a llamar el módulo de z. Y además se forma un triángulo rectángulo, donde el cateto opuesto de teta va a darnos la parte imaginaria. Entonces, el cateto adyacente nos va a dar va a ser nuestra parte real e imaginario. En otras palabras, z puede escribirse como una magnitud, que es el módulo de z, multiplicado por el coseno de teta más j, el seno de teta. Así es una forma de representar, otra forma de representar nuestro punto con coordenadas ya dependientes del ángulo teta. Esto se le llama pues representación polar, que nos lleva a la representación exponencial con la letra E. Esta letra E es el número 2.72 ya aproximado, que es el que Leonhard Euler estudió y descubrió 100 años antes que Fourier. Entonces tenemos las mismas ecuaciones de Euler, nos dan una diferencia importante dependiendo del exponente, este exponente que está acá, por ejemplo, a la t. Si tenemos una señal exponencial y en el exponente tenemos un número real, entonces en el plano vamos a tener el plano real. Vamos a tener aquí, por ejemplo, aquí a t, aquí la magnitud, y pues esto va a crecer, va a venir así desde menos infinito y crece. Aquí pasa por cuando es 0 vale 1, y si está elevado a un número real negativo, pues va a ser lo contrario, va a venir de acá arriba, va a venir de menos infinito, pasa por 1 y tiende a 0. Y tiende a 0
dependiendo de la magnitud de R, va a tender a ser más rápido o más lento, y eso es lo que vimos con la respuesta al escalón de nuestro circuito RC analizado en el tiempo. Pero existe algo mucho más interesante que estas exponenciales reales. Entonces la exponencial, vamos a escribirla aquí, exponencial, exponencial compleja. Esta es ya simplemente, tenemos la misma E, 2.718, y si la elevamos a una multiplicación de J por algo, por ejemplo J de, vamos a escribir aquí omega t, ¿esto a qué va a ser igual? Pues a un coseno, el según Euler es igual a coseno de omega t más J seno de omega t. Y teniendo esto en cuenta, ya vemos que tenemos otra opción para representar nuestro número complejo. Es de forma exponencial que podemos representarlo también. Además, esta es nuestra forma polar, esta es nuestra forma rectangular, y nuestra forma exponencial compleja es la siguiente. Entonces tenemos nuestro número z, es igual, módulo de z, lo mismo que teníamos acá arriba, módulo de z, por todo esto que está aquí es lo mismo que tenemos aquí, entonces por una exponencial elevado a la j, el ángulo esta vez es omega t, digámoslo así. Entonces va a ser nuestra otra forma de representación de números complejos. Perfecto, teniendo esto en cuenta, ya vemos esta forma. Solo con colocar esta j aquí hay algo importante que no está de más mencionar. Siempre que le ves una exponencial se esté multiplicando una i, empieza a oscilar inmediatamente. Como vemos, empieza a oscilar la señal, pero ya en el plano complejo. Entonces empieza a oscilar. Y bueno, pasamos inmediatamente ya a lo que es la transformada de Fourier, ya que sabemos representar números complejos. Bueno, recordamos cómo representar números complejos mediante la exponencial compleja. Entonces, a partir de aquí, bueno, Fourier dice que si tenemos una señal f de t, podemos hacerle la transformada de Fourier para pasarle un dominio de la frecuencia, el dominio de la j omega. Y dice que esa f de j omega va a ser igual a una integral desde t igual menos infinito hasta infinito de nuestra señal f de t, multiplicada por una exponencial compleja dependiente de omega, bueno, con omega y t. Y esto va a ser dt para que se lleve, para el momento de reemplazar los límites, se va a la t y queda en términos de omega, en términos de j omega. Muy bien, otra opción que tenemos para representar, si queremos regresar del dominio de la frecuencia, ya estamos en el dominio de la frecuencia, queremos regresar al dominio temporal. Entonces nos hacemos la transformada inversa, esta es la transformada de Fourier, y la transformada inversa, es decir, la que nos lleva el tiempo, es f de t, esta vez evaluada en el tiempo, exactamente igual a 1 dividido 2pi, una integral que va desde omega igual menos infinito hasta infinito de nuestra f j omega multiplicado por una e a la j positivo, esta es la diferencia, j omega t de omega. Y pues el otro es que ahora vamos a hacer lo contrario, va a ser el diferencial de omega para que nos queden términos del tiempo, para que retornarnos a nuestra f de t. Bueno, ejemplo, tenemos aquí una señal que queremos representar por medio de la serie de Fourier, una señal aperiódica. Entonces tenemos que nuestra f de t es igual a una exponencial real a la menos at. Tenemos esta señal, es una señal que evidentemente no es periódica, no se cumple que f de t sea, entonces decimos que f de t
es diferente de f de t más t grande. Entonces por eso no podríamos representarla con la serie de Fourier, pero podemos pasarla al dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier. ¿Y cómo podemos hacer? Pues vamos a ir inmediatamente a nuestra definición. Entonces decimos que f de j omega es una integral desde t igual. Bueno, aquí vamos a multiplicarla por mu de t, la señal. Para empezar aquí la señal, ya con esto, cuando multiplicamos por mu de t, inmediatamente ya nos empezamos la integral desde t igual 0, porque sabemos que desde menos infinito a 0 es 0. Entonces no hay área baja en la curva. Desde t igual 0 hasta infinito, ¿de quién? Pues vamos a poner nuestra señal a e a la menos a t, pero esta es constante, sale de la integral, e a la menos a t, multiplicada por quién, pues nuestra señal, por la definición que dice Fourier, que es por e a la menos j omega t. ¿De quién? De t. Y procedemos, vemos aquí exponentes de igual base, se suman. Otra forma de escribir la integral es a, integral desde t igual 0 hasta infinito, de una sola e. Aquí t es exactamente común en ambos, entonces lo sacamos. T, factor común de menos a, menos j omega. Listo, ¿esto de quién? De t. Y aquí nos queda una integral muy fácil de solucionar. Pues está en términos de t. Sabemos que la derivada de esto, pues a se va. Entonces la a no se va. La derivada pues la tenemos que reemplazar e a la u, pero pues como eso ya se explicó, ya sabemos hacer esta integral de forma muy sencilla. Entonces decimos que nuestra f de j omega es igual a dividido menos a menos j omega e a la t factor común menos a menos j omega. Esto lo vamos a evaluar desde t igual 0 hasta infinito. Recordemos que nuestra señal está multiplicada por mu de t, es decir que si de menos infinito a 0 es 0. Listo, tenemos esta señal. Reemplazamos límites, pero vemos que el límite superior, entonces vamos a ponerlo de otra forma donde sea más evidente. F de j omega es igual a dividido menos a menos j omega. Y aquí vamos a regresar a lo que teníamos antes, e a la t a la menos ta, ¿sí? E a la menos j omega t. T aquí también, estos dos, esto es exactamente lo que teníamos anteriormente, no hay problema con esto. Y vemos una cosa importante, que tal como dijimos, una exponencial real decreciente va a tender a 0 conforme t tiende a infinito. Entonces este tiende a 0. Por eso lo volví a poner así. Y un 0 por algo que está oscilando, pues puede que oscile a una frecuencia que tiende a infinito. Sin embargo, está multiplicado por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces ya tenemos el límite superior. Entonces le vamos a restar el límite inferior. Entonces, menos, como es t igualado en 0, entonces todo esto se hace 1. Aquí podemos verlo mejor. E a la 0, 1. Porque aquí t por a, si es 0, 0 por a, 0. 0 por j omega, 0. Es otra propiedad de los números complejos, también se aplica. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, nos queda menos a dividido menos a menos j omega. Y bueno, y todo este de acá ya sabemos que es 0. Entonces, para no tener tantos menos, vamos a meter el menos abajo. F de j omega es igual a dividido a más j omega. Esa es la transformada de Fourier de nuestra señal. Vamos a escribirlo nuevamente. Si tenemos a e a la menos a t, su transformada de Fourier es exactamente a dividido a más j omega.
Y bueno, aquí vamos a ver en pantalla unas pares de transformada ya bastante importantes que ya se han hecho y que pues nos ayudarán a analizar circuitos en términos de la frecuencia. Bueno, pasamos inmediatamente a resolver un circuito con la transformada de Fourier, el mismo que habíamos hecho anteriormente, el RC. Vamos a ahora en Bin de t, vamos a ponerle un seno de omega t. De omega sub 0 vamos a ponerle omega sub 0 porque esa va a ser nuestra diferenciación de esta señal del omega del dominio al que vamos a pasar. Entonces tenemos aquí nuestro circuito RC, nuestro circuito en términos del tiempo. Entonces decimos que BI de t es igual a ¿qué? A R por una corriente que depende del tiempo más 1 sobre C integral de I que depende del tiempo de t. Y bueno, entonces vamos a aplicar transformada de Fourier a esto. Pero bueno, recordando, ahí existe una propiedad de la transformada de Fourier, que es la propiedad de diferenciación y diferenciación e integración. Esa es otra cosa que nos permite Fourier, hacer todos los sistemas que se puedan modelar de forma con ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Puede pasarse de forma muy sencilla al dominio frecuencial. Entonces, decimos que esta propiedad es la siguiente. Si tenemos nuestra señal f de t y la derivamos, bueno, entonces la transformada de Fourier ya no va a ser f de j omega, como lo vimos anteriormente de f de t, sino que la transformada de Fourier va a ser, de esta derivada, ser una multiplicación simplemente de j omega por f de j omega. Es decir, en el dominio frecuencial equivale a multiplicar una derivada de f de t equivale a multiplicar por j omega. Su contraparte, una integral, digamos que tenemos una integral desde tau igual menos infinito hasta un tiempo t de una función de tau, su transformada de Fourier entonces va a ser lo contrario, 1 j omega, inverso multiplicativo de j omega, multiplicado por f de j omega. Y esto es lo que vamos a aplicar. Esta propiedad que está aquí la vamos a aplicar para deshacernos de la integral. Según la tabla de pares de derivadas de Fourier, pares de transformada de Fourier, tenemos que, bueno, la transformada de BI de t, de seno de omega t. Ya sabemos que vamos a poner que podemos decir que el voltaje en el condensador de J omega, aquí va a ser igual por divisor de voltaje, tenemos que es 1 más J omega RC y arriba BI en J omega, estamos en J omegas, BI de J omega por 1. Entonces tenemos eso. Pero ustedes dicen, bueno, ¿cómo se llegue ahí? Este es el voltaje en el condensador en términos de la frecuencia. Proseguimos. Entonces vamos a pasar esta expresión, a pasarla al dominio frecuencial. Entonces ya BI de t no va a ser seno de omega t, sino que va a ser su transformada de Fourier. Es pi dividido j delta de omega menos omega sub 0 menos delta, la función delta de selectividad, delta de omega más omega sub 0. Esta es nuestra, bueno, en la tabla nos sale pi j por esto al contrario, pero sabemos que si multiplicamos j arriba, j abajo, queda por menos 1, y entonces se invierte aquí en los signos. Ya menos omega sub 0 es positivo
y más omega sub 0 es, entonces aquí es una resta, porque esto no entra dentro de la función, sino dentro del desplazamiento, sino solamente a la operación aritmética que están haciendo uno y otro, delta. Porque decimos que esta es la transformada de Fourier, porque de seno de omega t, de omega sub 0 t, perdón, es porque si tenemos en el dominio frecuencial de j omega, nuestro seno de j omega solo tiene en menos omega sub 0 es menos pi j, menos pi dividido j, es decir que aquí es menos pi dividido j, y en omega sub 0 es pi dividido j. Entonces son estos dos vectores únicamente sus componentes frecuenciales para el dominio, para el negativo y para el positivo, porque pues tenemos de que es de omega sub 0. Entonces exactamente esos son los dos. Esa es la transformada de Fourier, un delta que solo existe cuando omega es igual a omega sub 0, aquí en este caso, y aquí cuando omega tiene que ser menos omega sub 0. Entonces decimos que esto ya pasamos a la frecuencia del B y de T, es igual a R por I de J omega. Eso porque cumplimos aquí la propiedad de linealidad, es decir que si tenemos una transformada de Fourier, una señal, y entra una variable constante, por ejemplo una R, la R en este caso entra aquí, también se va a ver en nuestra transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque pues como recordamos la definición es una integral. Entonces si ponemos una constante, ya el dt pues definitivamente, por ejemplo ponemos aquí una a en f de t, entonces a f de t es igual a f de j omega, porque aquí en la definición pues entraría la a también, pero pues como es una constante sale de la integral, entonces es la transformada de Fourier por a, y la transformada de Fourier cumple la propiedad de linealidad, y por eso simplemente la r queda r por i de j omega, más aquí la integral, entonces es lo mismo, lo que está por fuera de integral se deja, pero aquí equivale de integrar, pues hacer la transformada de la señal, entonces i de j omega, y dividirlo entre j omega. Y bueno, y por esto es que también la impedancia en un condensador, impedancia en el condensador es 1 dividido j omega c, porque pues su transformada de Fourier es 1 dividido j omega c por la corriente, y pues aquí ya cumple la ley por ley de Ohm. Esta es como nuestra R, 1 sobre j omega c, es nuestra R, y la I nos da el voltaje en el condensador, que antes se escribía con una integral. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestro circuito en el dominio frecuencial. Vamos a hacerle por divisor de voltaje. Entonces sabemos que el voltaje en el condensador, dependiendo de j omega, es igual, arriba queda 1 por BI, entonces nuestro BI es pi dividido j, factor común de delta de omega menos omega sub 0 menos delta de omega más omega sub 0. Aquí cerramos los corchetes y dividimos. Todo está dividido entre 1 más j omega rc. Perfecto, y partiendo de aquí, entonces, bueno, si quieren saber cómo llegué acá, esto es por divisor de voltaje. Tenemos nuestra señal BI, que entra a la resistencia, luego pasa al condensador. Entonces, como es voltaje, entonces vamos a tener un divisor de voltaje. Ya sabemos que como por decirlo así, la resistencia, la impedancia específicamente del condensador es 1 sobre j omega rc, y r es aquí, 1j omega c, perdón, 1j omega c. Entonces, por divisor de tensión, ¿qué tenemos? Que el voltaje VO, es este que estamos buscando, va a ser igual a la resistencia, donde queremos saber, la impedancia donde queremos saber el condensador, por BI, dividido por la suma, R más 1 sobre J omega C. Vamos a pasar el BI bueno, vamos a dejar el BI ahí. Sabemos que todo depende de J omega, porque estamos en el dominio frecuencial, muy importante. Ya le hicimos la transformada de Fourier.
Entonces aquí sumamos R por J omega C, pues hacemos el denominador primero, entonces veo de J omega es igual R por J omega C, pues RJ omega C, más 1 por 1, 1, aquí es por eso sale este 1, dividido J omega C, y arriba que queda BI dividido J omega C, y por productos de medios y productos de extremos cancelamos el J omega C, entonces decimos nuestro BO de J omega es igual a BI dividido 1 más J omega RC. Aquí sí entra J omega RC. Entonces decimos, haciendo poniendo nuestra señal senoidal a la entrada, queda la transformada arriba. Ahora bueno, decimos, vamos a pasar al tiempo. Bueno, y recordando la definición que dijimos anteriormente, Fourier dice que para poder regresar al tiempo hay que vivir 1 sobre 2pi, la integral desde omega menos infinito hasta infinito, de la función evaluada en j omega por e a la j omega positivo. ¿Qué función queremos pasar al tiempo? Pues ambos miembros de la igualdad. Entonces decimos que tanto VO como voltaje de salida como voltaje de entrada, todo debe pasar al tiempo. Entonces decimos, nuestro VO, ya evaluado en el tiempo, va a ser igual a 1 dividido 2pi, una integral desde omega igual menos infinito hasta infinito. ¿De qué expresión? De esta que teníamos acá, que es la que llegamos. Pi dividido j, el numerador, pi dividido j, perdón, vamos a escribirlo bien, pi dividido j, factor común de delta de omega menos omega sub 0 menos delta de omega más omega sub 0. Ahí termina el paréntesis y lo estamos dividiendo entre 1 más j omega rc, una j. Todo esto tenemos que multiplicarlo según Fourier aquí por este es nuestro f de j omega. Ahora tenemos que poner la e a la j omega t que dice Fourier. Entonces ponemos e a la j omega t. Y todo esto en términos de la frecuencia. Bueno, proseguimos. Qué pena el sonido ahí del taladro. Ahora vamos a pasar al dominio temporal. Sabemos que el dominio temporal de omega para que solo nos quede t. Vamos a romper el paréntesis. Este pi dividido j no está en términos de omega, lo podemos sacar. Entonces al final nos queda BO de t es igual. Entonces pi dividido j sale 1 sobre 2pi, que dice Fourier que hay que poner. Y ya teniendo esto, ¿qué más puede salir? Ya no tenemos nada más que sacar. Vamos a escribir nuestra integral, vamos a reescribirla desde omega igual menos infinito hasta infinito. ¿De quién? De nuestro delta. Ahora delta, vamos a dividirle es que este 1 sobre j omega rc está multiplicando, es 1 sobre j omega c, por ejemplo, podemos escribir 1 sobre j1 más j omega rc está multiplicando, esto es para romper los paréntesis, entonces queda delta de omega menos omega sub 0 dividido 1 más j omega rc, aquí menos otra vez, menos delta de omega, entonces delta de omega más omega sub 0, todo esto dividido por 1 más j omega rc. Y con esta e está multiplicando ambos términos, queda e a la j omega rc y aquí también e a la j omega rc. Ahora ponemos aquí unos, se puede dividir en dos integrales, pero lo vamos a dejar en una de omega, diferencial de omega. Bien, continuamos, seguimos con esto. Aquí como podemos ver, por la propiedad de selectividad,
del delta de omega, de la función delta en sí. Tenemos la función delta, recordemos delta de omega en este caso, el plano de j omega, donde es omega 0, donde es j omega igual a 0, tiene una magnitud infinita. Entonces todo lo que está menor que 0 es mayor que 0 es 0. Entonces por este motivo, aquí solo hay información en esta integral en omega, aquí en este caso, cuando omega es omega sub 0. Omega sub 0 menos omega sub 0, delta de 0. Entonces ahí, por esta propiedad de selectividad, aquí en más omega sub 0 y aquí en menos omega sub 0. Reemplazamos todo, ya aquí podemos quitar el pi. Entonces BO de t nos va a ser igual a 1 dividido 2j. Ya resolvimos la integral, entonces nos va a quedar todo en términos de omega sub 0. Como dijimos anteriormente, para que aquí se vaya, aquí tiene que ser omega, tiene que ser igual a omega sub 0. Omega sub 0 tiene que ser positivo. Entonces nos queda factor común de e a la j positivo omega sub 0 rc, perdón, rc no, es t. Dios mío, estamos colocando mal, esto es t. Lo más importante es que este es nuestro tiempo. Aquí por escribir tanto ese denominador uno se confunde a veces, es t. Entonces, es a la j omega sub 0 t dividido 1 más, pasa omega donde está omega, pasa omega sub 0 positivo, j omega sub 0 rc, ahora sí, aquí sí es rc. Aquí menos e a la menos, porque aquí ya es omega sub 0 negativo, t, dividido, entonces 1 menos, porque es omega sub 0 es negativo, omega sub 0 rc. Esa es nuestra integral. Como vemos, tenemos un número aquí, un número complejo, lo vamos a expresar en su forma exponencial. Entonces, BO de t es igual a 1 dividido 2j. ¿De quién? La magnitud de este número de acá, arriba nos va a quedar normal, el mismo que teníamos antes, de omega sub 0 t. Y en el denominador, primero vamos a escribir en términos de su magnitud y su ángulo. Su magnitud es la siguiente: 1 al cuadrado, pues 1. Parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, que va así en la j, es la parte imaginaria. Entonces, omega sub 0 al cuadrado, r al cuadrado y c al cuadrado. Entonces, omega sub 0 al cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Así nos queda nuestra magnitud de z. Esta magnitud va a ir multiplicada por una exponencial y un ángulo, acompañado de una j. El ángulo es el siguiente. Entonces, tenemos que es tangente a la menos 1 de imaginario sobre real. Entonces, imaginario, parte imaginaria, omega sub 0 rc dividido 1. O sea, omega sub 0 rc. Entonces, tangente a la menos 1 de omega sub 0 rc. Este es el ángulo. Ahora, como vemos, es este mismo número expresado de forma exponencial. Bueno, aquí qué pena esta línea. Ya sabemos que están dividiendo. Menos, y aquí en este caso, para que se vea mejor, entonces voy a bajar este. Queda 1 dividido e a la j positivo, omega sub 0 t. Y aquí vamos a tener la misma magnitud porque todo el número elevado al cuadrado, si es negativo, termina siendo positivo. Entonces, la magnitud de nuestro número, 1 más omega sub 0 cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Aquí tenemos la magnitud, forma exponencial, e a la j, tangente a la menos 1. Entonces queda, como está el menos, va a darnos un ángulo negativo. Entonces, omega sub 0 rc. Vamos a escribirlo más bonito. Entonces, BO de t es igual 1 dividido 2j. Bueno, aquí esta magnitud la podemos sacar también como un factor común.
raíz cuadrada de 1 más omega sub 0 cuadrado, r cuadrado y c cuadrado. Aquí la sacamos, tenemos entre paréntesis, estamos explicando absolutamente todo. Y bueno, y aquí por propiedades de la también están dividiendo. Este que está abajo sí se ve fácil, como todos son positivos. Entonces nos queda una sola e a la j, factor común de ¿quién? De omega sub 0 t menos tangente a la menos 1 de omega sub 0 rc. Ese es el ángulo total, menos una exponencial también. Pero como vemos aquí todos están abajo, entonces queda e a la j omega t, omega sub 0 t, más, menos, entonces queda menos, tangente a la menos 1 de omega sub 0 rc. Entonces ya la magnitud está acá multiplicando a ambos, está multiplicando a esto, menos e, nos queda exactamente lo mismo, vamos a sacar la j, omega sub 0 t menos tangente a la menos 1 omega sub 0 rc. Así nos queda. Cerramos paréntesis y cerramos corchetes. Aquí como para saber que esta magnitud está multiplicando ambos, la misma. Entonces por eso también la magnitud se pone en estas barras, dentro de estas barras que dicen valor absoluto. La magnitud del número complejo en forma exponencial siempre tiene que ser positiva, y por esto es común para ambos. Listo, entonces vamos aquí como vemos nos queda nuestra definición, la definición que hizo Euler de una exponencial compleja. Quiere decir que si tenemos la j omega t, va a ser coseno de omega t más j seno de omega t, y esto es lo que tenemos exactamente aquí, una magnitud que la podemos sacar y esto meterlo y nos va a dar un coseno, nos va a dar un seno, perdón. Entonces tenemos que nuestro b sub o de t es igual, vamos a poner la magnitud, 1 raíz función de 1 dividido 1 raíz cuadrada de 1 más omega sub 0 cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Esa es nuestra magnitud. Y aquí dentro vamos a poner a dividir el 2i, 2j que estaba afuera, lo metemos a conveniencia. Omega sub 0 t menos tangente a la menos 1 de ¿quién? De omega sub 0 rc. Este es el exponente de 1 menos e a la menos j, factor común de omega sub 0 t menos tangente a la menos 1 de ¿quién? De omega sub 0 rc. Cerramos. Esto, como vemos aquí, es un seno, entonces b sub 0 de t. Bueno, esta se puede probar que es un seno si tenemos e a la j omega t menos e a la menos j omega t. Vamos a ver que esto nos va a dar igual a 2j seno de omega t. Entonces si pasamos a dividirlo acá, pues nos da un seno limpio. Entonces por eso está dividiendo la 2j. Y bueno, luego de ese paréntesis, reescribimos. 1 dividido la magnitud, 1 más omega sub 0 cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Factor común de quién? De pues nuestra señal seno, ya no es necesario poner los paréntesis. De un ángulo, que es este ángulo de acá. Como es común en ambos, sabemos que es de omega sub 0 t menos tangente a la menos 1 de omega sub 0 rc. Y ya este sería nuestro b sub o en función del tiempo. Vemos aquí algo muy interesante. Vemos aquí que pues efectivamente la señal omega, conforme omega crece, la magnitud, la amplitud máxima, el voltaje máximo, el voltaje mínimo de este voltaje oscilatorio va a ir, es decir, la magnitud se va haciendo más pequeña, la magnitud de este número se va haciendo más pequeño, por eso se dice que es un pasabajas.
Otra cosa importante que podemos ver aquí en esta respuesta de nuestro circuito es que siempre va a estar desfasado un ángulo que depende de omega sub 0 y de R, tanto de R como de C. Entonces siempre va a estar atrasado en el tiempo conforme el ángulo sea conforme omega sub 0 y RC sea positivos. Entonces va a estar atrasado en el tiempo. La salida va a estar retrasada conforme a la entrada. Va a estar desfasada esta relación arco tangente de omega sub 0 RC. Este circuito de aquí es un filtro pasabajas. Entonces este B sub O, si lo tomamos por aquí, va a dejar pasar únicamente las frecuencias bajas, y las que son muy altas las atenúa por esta magnitud que va atenuándolas, porque es una inversamente proporcional, porque está debajo, es decir, en el denominador de este número. Conforme omega sub 0 crece, la magnitud del número va decreciendo, y por esto se dice que atenúa las frecuencias altas. Si ponemos un omega sub 0 muy grande, pues nos queda la clásica, que pues raíz cuadrada de todo esto al cuadrado da 1 sobre omega RC. Entonces, y este 1 se desprecia porque omega es muy grande. Entonces decimos que queda 1 dividido omega sub 0 RC. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es omega sub 0? Entonces omega sub 0 es igual a 1 dividido 2πf RC. Y se dice que esta es la frecuencia de corte, esta F de aquí. Nuestra frecuencia de corte la sacamos. Entonces decimos que nuestra frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi RC. Esa es la frecuencia de corte, y por eso se dice que la frecuencia de corte de una RC de primer orden es 1 sobre 2pi RC. Gracias a Fourier decimos que pues podemos analizar de forma más sencilla que con ecuaciones diferenciales la frecuencia de corte de un condensador cuando está en serie con una resistencia. Vamos a analizarlo en términos de la frecuencia para llegar a este tipo de conclusiones aquí. Pues que nos hubiera tomado mucho más tiempo analizarlo con ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en el video, nos podemos dar cuenta que podemos hacer un filtro RC para la atenuación del fenómeno de Gibbs. Porque ¿qué es el fenómeno de Gibbs? En lo que vimos es una oscilación de alta frecuencia en las indeterminaciones de la señal que estamos intentando representar con la serie de Fourier. Entonces tuvimos la respuesta con la transformada de Fourier, es decir, en el dominio de J omega de nuestro circuito. Aquí es BI de J omega, no lo olvidemos, dividido 1 más J omega RC. Si pasamos este BI acá a dividir, entonces decimos que tenemos la función de transferencia del circuito. Esto es importante para analizarlo en la frecuencia. Sin embargo, aquí pues lo que hicimos también fue volver hacer que BI fuera un seno de omega t, para demostrar que pues es un poco más fácil hacer este tipo de análisis con la transformada de Fourier. Luego de tener aquí el BI arriba, multiplicando, lo pasamos al tiempo y obtuvimos esta magnitud con esta señal sinusoidal desfasada tangente a la menos 1 de omega sub 0 RC. Muy bien, entonces de ahí concluimos que la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi RC. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra señal, si tenemos nuestra señal construida con la serie de Fourier a 1.58 Hz, la frecuencia de corte, esta misma frecuencia de corte de acá, tiene que ser mayor que la frecuencia de la señal, para que pues efectivamente no filtre nuestra señal construida con la serie de Fourier. Entonces tiene que ser mayor. En nuestro caso nosotros pusimos una frecuencia mayor, que son 10,58 Hz. Y bueno, y decimos que la resistencia, aquí despejamos la resistencia fácilmente, es 1 sobre 2pi por 22 microfaradios, que es el condensador que vamos a usar, debido a que pues una resistencia la podemos obtener con un trimmer. Entonces podemos tener cualquier valor de resistencia con estos tipos de dispositivos, por resistencias variables, pero no con condensador variable, ya es muy costoso y pues es mejor con la resistencia. Entonces por eso defino el condensador en 22 microfaradios, le ponemos la frecuencia de corte que queremos, que es 10,58 Hz, y la resistencia nos da 684 ohmios.
Entonces vamos acá a nuestro montaje, tenemos aquí nuestro montaje del circuito y vamos a calcularle, vamos a ver que pues la resistencia está exactamente en el número que calculamos y el condensador es de 22 microfaradios. Entonces, perdón, aquí no se ve, ahora sí. Está en 688, 680, 690 pues ohmios. Entonces esta es resistencia con este condensador. Bueno, lo podemos proceder a conectar. De acuerdo, entonces aquí ya tenemos nuestro montaje. Como vemos ya el osciloscopio está corriendo. Entonces esta es nuestra señal de entrada, entra a la resistencia. Luego lo vamos a leer con el naranja, con el cable naranja. El cable verde es la línea que va conectada aquí al DAC 1. Esta es el mismo naranja, entonces el naranja lo vamos a poner en la 0. Y ahí vemos la señal, como empieza a crearse con fenómeno de Gibbs. Esa es la entrada. Y la salida va a ir en el A4. Entonces vamos a conectar el A4 en este momento. Y ya ahí podemos ver que en la señal de la izquierda que está sin filtrar, aparece el fenómeno de Gibbs. Y en la de la derecha, la señal azul, ahí ya no tiene fenómeno de Gibbs porque está la salida por condensador. Este es un filtro pasivo, es un filtro que solo tiene de primer orden, que solo tiene componentes pasivos como son resistencias y condensadores. Y bueno, y así es como se puede calcular la frecuencia de corte para atenuar cualquier clase de ruido en señales que nosotros deseamos limpiarlas, por decirlo así. En este caso estamos limpiando la del fenómeno de Gibbs presente en la misma. Se puede ver en los picos, en las indeterminaciones. En la de la izquierda tiene varios picos. En la de la izquierda tiene aquí varios picos, pero ya acá en la señal filtrada ya no le aparecen los picos. Y bueno, entonces no siendo más, muchas gracias y nos vemos en otro video.